Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es un alto privilegio y un honor, como cada día, compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y hablando de la Biblia, es importante que usted la tenga en sus manos, junto a su guía de estudio. Siempre, cada día tenemos la oportunidad de incursionar en ella para tratar de un tema de mucho interés. Esta semana, número 7, iniciamos el tema Adoren al Creador con un pasaje de la Biblia. Estamos memorizando y nos sirve de fundamento en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Hoy tenemos un tema de mucha importancia, un compañero en la tribulación. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy bajo la dirección del Espíritu Santo, y esa es nuestra oración de siempre. Aquí en cabina nos place saludar como cada día al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, anhelamos y deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo pueda conducir su vida y la de sus seres queridos. Muchas bendiciones. Muchas gracias, mi hermano. Ese deseo realmente yo sé que es de corazón, y por eso lo recibo con mucho agrado, porque es el deseo que todos nosotros debemos de tener para con nuestros congéneres. Amén. Que el Espíritu de Dios pueda morar en cada corazón de cada ser humano. Gracias, pastor. Y saludo a ti, amigo y hermano, que nos sintonizas a esta hora. Por la voluntad del Señor estamos estudiando en el día de hoy un compañero en la tribulación. Vamos a orar. Padre Santo, que tu bendición pueda alcanzar a cada persona que escucha esta emisora, Radio Amanecer, y que a través de Radio Amanecer en Estudio muchos puedan tener un contacto especial con tu palabra en este día. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en la vida siempre hay personas que uno le tiene cierto grado de confianza, y en el momento en que está pasando por una situación, ya sea familiar, en el trabajo, una situación sentimental, se acerca a esa persona para buscar cierto grado de consejería. Hay algunos que son especialistas en la conducta, que uno paga para que se le aconseje. Hay psicólogos, orientadores que son muy nuestros, que se convierten ya como en un amigo, y uno puede destaparse, como decimos en un buen dominicano, para exteriorizar las ideas y la situación que nos está acongojando. Y de veras que aparecen muchas personas que se convierten en excelentes guías espirituales y consejeros. Nos acompañan en un momento de la tribulación, pero como dijimos en una oportunidad, en una de nuestras entregas, a veces esas personas nos fallan los sistemas, algunos líderes, y es ahí en ese momento cuando tenemos que buscar un consejero que no falla, un consejero que siempre está presente con las palabras adecuadas. Y por eso en el día de hoy, conforme a lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, nosotros estaremos viendo a ese acompañante, a ese compañero que está en medio de la tribulación, siempre presente, y nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Lo cierto es que el libro de Apocalipsis fue escrito desde la isla de Patmos. Algunos infieren de que Apocalipsis fue escrito cuando Juan salió de la isla, pero lo que fue escrito realmente cuando él salió de la isla de Patmos fue el Evangelio de Juan. No fue Apocalipsis el último libro de la Biblia en ser escrito, fue el Evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan es escrito en el año 96, mientras que el Apocalipsis es escrito en el 95. En el año 95 todavía Juan está en la isla de Patmos, donde duró aproximadamente 1 año y 6 meses. ¿Cómo Juan llega allí? Bueno, en la primera visión del libro de Apocalipsis, que es lo que nos presenta el capítulo 1, ya hemos dicho que Apocalipsis se basa en visiones que se dan en el cielo para explicar cosas que van a ocurrir en la tierra o viceversa. En esta visión, Juan ve al Hijo del Hombre glorificado con una ropa de sacerdote que andaba entre los 7 candeleros, indicando que Dios anda en medio de las iglesias para conocer lo que hacen. El único que conoce a cabalidad lo que hacemos es Dios. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y es una palabra que se repite a cada una de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis para indicar que el Señor todo lo sabe. Así que esas visiones son capítulo 1, versículos 10 al 20, primera visión donde Juan ve al Hijo del Hombre andando en los 7 candeleros para explicar el acontecimiento de las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Segunda visión es la que se da en Apocalipsis capítulo 4 y 5, que es tomando el Cordero, el libro derecho o el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, para explicar el contenido de los 7 sellos. Entonces, los 7 sellos van desde el capítulo 6 hasta el 8.1. La tercera visión, que es cuando él ve ángeles sonando trompetas, parecía al antiguo Israel cuando se hacía sonar las trompetas, especialmente en el día de la expiación, donde escucha voces y truenos, para explicar lo que va a ocurrir del 8.2 al 11.19, el contenido de las 7 trompetas, que son juicios. Y entonces la última visión que él ve, que es realmente lo que tiene que ver con la visión del gran conflicto, los capítulos 12 hasta el 15.4. En esta visión dice yo Juan, capítulo 1, versículo 9, yo Juan. ¿Qué nos está diciendo cuando dice yo Juan, pastor? Nos está diciendo que él es el autor del libro de Apocalipsis. Uh-huh. Algunos libros de la Biblia no podemos conocer quién es el autor porque hablan en tercera persona. El mismo Evangelio de Juan, por ejemplo, donde él no se identifica como el autor del libro. Sabemos que es él por muchas razones. Lo cierto es que en Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 4, versículo 9, capítulo 21, versículo 2 y capítulo 22, versículo 8, él se identifica como Johannes o Juan, que es la forma griega del nombre. En Lucas capítulo 1, versículo 13, lo dice que equivale a lo que es Juan. Entonces sabemos que quien nos está hablando en la isla de Patmos es el apóstol Juan. Así es, Pastor Veras. En la guía de estudio, en la parte inicial, aparece una declaración en Hechos 1:9, donde se habla acerca de la presencia de Jesús en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto podría significar mucho para las personas que han depositado su fe, su confianza en Jesucristo, y sabemos que el texto bíblico habla acerca de una ascensión de Jesús. Sin embargo, históricamente, a pesar de que Jesucristo ascendió, hay que recordar que Él se convirtió en el Consolador para los discípulos de Cristo. Históricamente también Jesús es nuestro Consolador. Eso se ve en los diferentes tiempos. Históricamente Jesús siempre ha sido el Consolador de sus hijos, aunque alejado del apoyo familiar, en este caso de Juan, de sus amigos, de la comunidad cristiana. Juan no estaba solo en las tribulaciones. Usted estuvo haciendo un fuerte énfasis, pastor, en la vida de Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis y las situaciones en las que se encontraba
Juan en aquel lugar era una situación sumamente difícil. Sin embargo, Juan nunca se sintió abandonado de parte de Dios. No estaba solo en las tribulaciones, no estaba solo en los problemas que enfrentó como seguidor de Jesús. Su ministerio no había terminado y su testimonio no estaba completo. Por eso podemos decir con toda seguridad que un ser angelical con un brillo deslumbrante visitó a Juan en esa isla solitaria y le llevó un mensaje prominente directamente del Dios Todopoderoso, y ese mensaje de Jesús iba a resonar por los pasillos del tiempo a lo largo de los siglos, y por eso nosotros estamos hablando en el día de hoy de que Jesús ha sido siempre nuestro consolador en persona y después en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Juan estaba en tribulación? Sería bueno un poquito de historia. A raíz de la proclamación del Evangelio por los apóstoles después del Pentecostés, hubo varias persecuciones. Esta ya por alrededor del año 95 de nuestra era, donde surgió en Roma un emperador llamado Tito Flavium Domiciano, hermano del general Tito, hijo de Vespasiano, que fue la dinastía más corta de Roma después de la muerte de Nerón. Varios reyes, unos 2 o 3, estuvieron de una forma muy efímera después de la muerte de Nerón, y entonces inicia Vespasiano. Luego, que de hecho, tanto Tito, Vespasiano como su hijo Tito no tomaron mucho en cuenta a Domiciano. Este hombre no fue un gran militar, pero sí fue un administrador impresionante. Y él se tomó en serio el asunto de que el emperador era Dios. Se hacían adoraciones al emperador en Roma, eso nunca hubo problema, se hacían, pero ninguno de ellos se tomó en serio Pero él mandó a construir esfinge de él en todo el imperio y la adoraban. El que no lo hacía era encarcelado, le eran quitadas sus casas y hasta podía enfrentar el martirio. Juan es confrontado por su fe en este momento y entonces es llevado ante el emperador, y como no aceptó, lo envió a echar en un caldero de aceite hirviendo. Tenemos uno de los padres de la iglesia llamado Policarpo de Esmirna, quien testimonia, él fue discípulo de Juan, y él testimonia que en Éfeso Juan asistía a la iglesia y que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Juan no murió, Dios tenía un propósito para él, entonces el emperador no encontró qué hacer con él y lo envió a esa isla que no era realmente cantería, no era una mina, era cantería, era una cantera, y lo envió para que muriera allí un anciano de más de 90 años de edad, y es donde él se encuentra en esa isla que en su parte más delgada tenía unos 10 kilómetros. No había forma de salir de Patmos. Cuando Juan dice en Apocalipsis, el mar no existía más, posiblemente estaba pensando en esa prisión en la que se encontraba en ese momento en la isla de Patmos. Y él estaba atribulado, ya un anciano, quizás llegó a su cabeza de que iba a morir en ese lugar. Cuando él dice, estaba en la isla de Patmos por causa del Evangelio de Jesucristo, se está refiriendo a que se mantuvo fiel, se mantuvo incólume, y aunque lo llevaron al martirio siendo un anciano, no claudicó, mantuvo en alto el nombre del Señor, y luego al ser llevado en la isla de Patmos siguió manteniendo el nombre de Dios en alto. Pero en el día del Señor, que era un sábado, sin duda alguna, aunque el texto simplemente dice Curiaque Emera, día del Señor, se está refiriendo a un sábado. ¿Por qué? Porque Juan era judío, un judío no guardaba el domingo como día de reposo, no lo iba a hacer. La transición del domingo al sábado por Constantino todavía no había llegado. Estamos en el siglo I, antes del año 100, alrededor del año 100,
Constantino hace la transición que no la hizo Dios. No hay ningún texto bíblico donde el Señor haya hecho la transición del sábado al domingo como día de reposo. La hizo el hombre, la hizo la Iglesia católica, la Iglesia popular, no Dios. Entonces, cuando Juan se refiere que estaba en el día del Señor, fue que se le permitió en sábado meditar, y él estaba meditando en las cosas que Dios había prometido, y es donde se le aparece el Señor en la visión en la isla de Patmos. Por eso él dice, vuestro hermano y copartícipe en las tribulaciones. Importante destacar esto, pastor, porque el texto inicial que debemos compartir y que ya hemos hablado de él, de Apocalipsis 1:9, habla precisamente en esos términos. Juan estaba allí por el testimonio que él daba de la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de los discípulos de Cristo murieron en una situación sumamente difícil, y Juan, en ese momento, cuando se encuentra en la isla de Patmos, reconoce que Jesucristo es quien está presente con él. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestro en la tribulación, dice él. Yo soy participante con ustedes juntos en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, y estaba allí en esa isla de Patmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto podría alentarnos. Hay varios pasajes de la Biblia que tocaremos más adelante, donde ciertamente los seguidores de Cristo históricamente han recibido persecución y se han visto en situaciones difíciles por causa de la palabra de Dios. Y ese mensaje de Jesús debe resonar por los pasillos del tiempo a lo largo de los siglos. Recordemos que en una ocasión Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, siempre que ustedes estén haciendo mi voluntad. Y ese mensaje de esperanza es para cada generación, pero especialmente un mensaje destinado a preparar al pueblo de Dios en el tiempo del fin para la venida de Jesús. Es un serio mensaje de advertencia, así como un mensaje de ánimo para el tiempo del fin, a medida que nos preparamos para enfrentar las pruebas de los últimos días, como lo pasó con Juan, pasará también con los seguidores de Cristo. Sin embargo, el mensaje de Juan debe animarnos a nosotros saber que el Señor está presente aún en medio de situaciones difíciles y de tribulaciones como la que estaba pasando Juan, pero reconocía que Jesucristo estaba allí a su lado. Así es. Lo cierto es que la Biblia no fue escrita como un libro de historia. Es escrita para que nosotros tengamos esperanza a través del texto bíblico. Juan estuvo en una tribulación en Patmos, y no está diciendo esto para que la gente sepa que él sufrió, lo está diciendo porque nos va a tocar a nosotros sufrir también en los días finales, como el compañero, el pastor Scroggins está presentando. Nosotros tendremos que sufrir por causa del testimonio de Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, que padeceremos persecuciones. En Mateo capítulo 13, versículo 21, en el contexto de la parábola del sembrador, dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nos está diciendo que el que no tiene fuerza en la palabra, no está cimentado en el estudio de la Biblia, en la oración, al venir la tribulación se va, no tiene una fe suficiente en Dios para creer en sus promesas. Juan, además de que había estado en contacto directo con Jesús, un ángel poderoso vino a la isla de Patmos a decirle lo que estaba sucediendo. Juan sabía que estaba inmerso en el gran conflicto, pero que Dios estaba a su lado. Amén. Lo mismo ocurrirá con nosotros en los días finales. En el libro de Hechos, el capítulo 14, versículo 22, también se nos ofrece la misma esperanza a nosotros. Hechos capítulo 14, versículo 22,
donde dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de Pablo, está hablando también de sus acompañantes, cuando en versículo 19 dice que vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pablo padeció persecuciones. Encontramos en sus escritos que él dice que fue azotado varias veces, Sí. que estuvo en cárceles, fue apedreado unas 2 veces, donde se pensó que había muerto. Pablo, Juan, usted mencionó a los discípulos también que murieron. El único que murió de muerte natural fue Juan, y miren cuánto sufrió. Y no solo eso, antes de su muerte lo echaron en una caldera. Lo echaron en una caldera, en una pira de aceite hirviendo. Lo que nos está diciendo es que el seguir a Cristo y tomar su cruz no es vivir el lujo, ni vivir la vanagloria de este mundo. El seguir la cruz de Cristo es padecer por causa del Evangelio, pero que al final la recompensa vendrá y valdrá la pena. Fíjese la reacción de Juan cuando se le presenta a Jesucristo. Cuando yo le vi, dice Apocalipsis 1:17, en esa revelación de Cristo a Juan, dice, caí como muerto a sus pies, y de emocionantes son las palabras que él mismo dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿Qué declaración? No temas. Juan fue fortalecido indudablemente para vivir en la presencia del Señor glorificado. Entonces, ante sus maravillados ojos fueron, señores, abiertas las glorias del cielo. Le fue permitido ver el trono de Dios y, mirando más allá de los conflictos de la tierra, contemplar las huestes de los redimidos con sus vestiduras blancas. Escuchó la música de los ángeles del cielo, los cantos de triunfo de los que habían vencido por la sangre del Cordero Cristo Jesús y la palabra de su testimonio. Importante destacar en esa declaración de Juan de Apocalipsis 1:17, esa revelación que vio. Se desarrolló una escena tras otra con un conmovedor interés en lo que es la experiencia del pueblo de Dios, y la historia de la iglesia fue predicha hasta el mismo tiempo del fin. En figuras y símbolos se presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y los conflictos que le esperaban. Estamos pasando por momentos de tribulación. Usted en su casa, que está estudiando con nosotros la palabra de Dios y estudiando acerca del testimonio de Juan, estas cosas se escribieron para darnos esperanza. Y no importa por la dificultad que usted pueda pasar o esté pasando en esta tierra, cual Juan contemple la persona maravillosa de Jesús que está a su lado, y como le dijo a Juan y le dijo, no temas, yo estoy contigo, es la misma declaración que el Señor Jesucristo te dice en este día y también nos está diciendo a nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio. Juan no era el único que estaba sufriendo en sus días. No era el único que estaba padeciendo persecuciones. Ya decimos que los cristianos fueron perseguidos. De hecho, en el mismo contexto de las 7 iglesias aparece un hombre llamado Antipas. Algunos creen que fue un hombre. Lo que la evidencia textual infiere es que Antipas, la palabra anti, antes o en contra, también, pater, del Padre, en contra del Padre, se refiere a todos los cristianos que fueron perseguidos por el testimonio de la palabra en tiempos de Domiciano, el emperador como padre. Lo que nos presenta de que no era el único que estaba sufriendo. Él llamó compañeros en la tribulación a muchos otros, a nosotros también. Algunas personas dicen, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Porque a mí no me fue bien en la iglesia. En lugar de yo encontrar paz,
En lugar de encontrar tranquilidad, sosiego, yo lo que encontré fue muchas pruebas. Pero si se trata de eso precisamente, cuando venimos a la iglesia encontramos pruebas, no la vamos a encontrar fácil, porque si está fácil es que Satanás está tranquilo porque estamos bajo su control. Si estamos bajo su control, él no va a luchar para hacernos daño. Aparentemente, al final son caminos de muerte y perdición, eso lo sabemos. Pero si encontramos pruebas es porque él está molesto, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces él dice, en la paciencia, en el reino y en la paciencia, compañero en el reino y en la paciencia. Esta palabra paciencia, que es de un vocablo que significa perseverancia, aguante, y que habla del ejercicio del dominio propio para poder soportar una situación difícil, cuando solo negar la fe se podría evitar bajo la presión de la persecución. Esta palabra paciencia se emplea en Apocalipsis 14:12 cuando dice, aquí está la paciencia de los santos. Y luego dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa paciencia, ese aguante, esa perseverancia en los tiempos difíciles, cuando se requiere que nosotros claudiquemos por medio de la persecución. Si tenemos paciencia en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, permaneceremos, estaremos incólumes y no seremos uno ni dos, sino muchos. Habrá muchos que pondrán sus vidas y dirán, no me importa perder la vida, yo me voy a mantener fiel y firme a mi Dios. Eso se llama cuando el Evangelio ha encontrado no una tierra movediza en ti, sino una tierra firme para que la semilla pueda crecer y la palabra pueda germinar en tu vida. Esas son de las grandes verdades que nosotros debemos martillar siempre, porque en muchas ocasiones cuando se está haciendo algún tipo de evangelismo, hablamos de una gran realidad. Cuando uno llega al Señor y deposita sus cargas en Él, Él las lleva. Y entonces empieza un proceso de paz y felicidad. Sin embargo, la otra parte en la cual casi no nos detenemos es esta que estamos estudiando en el día de hoy. Esos fueron los discípulos de Cristo. Quienes vivieron con Él pasaron por momentos difíciles de pruebas y dificultades. Y lo que estamos haciendo en el día de hoy al estudiar el tema es diciéndole a las personas que los hijos fieles de Dios pasan por momentos difíciles. Sin embargo, y somos reiterativos en repetirlo, así como se le dijo a los discípulos y se le dijo a Juan, no temas porque yo estoy contigo. Esa es la gran realidad que necesitamos escuchar en el día de hoy. En medio de la tribulación, de la tormenta de la vida, Jesús está a tu lado. Y es así, pastor, como estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, en un tema de tanto interés como es un compañero en la tribulación. Si usted fuera tan amable de despedirnos en el día de hoy en oración, le agradecemos. Con mucho gusto, querido Padre Celestial. Nos ha tocado vivir en tiempos difíciles, donde muy pronto seremos perseguidos por nuestra fe, pero también con la convicción de que tú estás a nuestro lado. Amén. Ese ángel que visitó a Juan en la isla de Patmos, posiblemente nos visite a nosotros también en los días finales para reconfortarnos y decirnos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por estar a nuestro lado y gracias por reconfortar y gracias por darnos fortaleza en los tiempos difíciles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.